aquí. En especial un agradecimiento a Energía por invitar a Review Energy a ser parte de esta apertura del segundo día. Para nosotros es un honor, además, estar con esta cara presente de la transición energética de República Dominicana, el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Eduardo Veras. Para nosotros siempre es un placer poder conversar con esas personalidades que tienen además la experiencia de la energía en este país. Yo sé que para los que están presentes aquí, el director ejecutivo pues es una cara reconocida y no tiene necesidad de presentación, pero yo quiero hacer algunos matices en ese recorrido que lo ha llevado pues obviamente a ser esa personalidad cuando uno habla de transición energética en el país. Es graduado de Ingeniería Electromecánica, Mención Eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde también obtuvo un máster en matemática pura. Además, su formación incluye estudios avanzados en gestión de proyectos, modelación estadística y operación de sistemas eléctricos. Es profesor adjunto de la misma universidad y ha dirigido el Instituto de Matemática, gestionando proyectos en colaboración con el Ministerio de Educación Superior y el SIMPA. Durante 11 años estuvo en el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional, en la operación del Sistema Eléctrico de Potencia y la implementación de protocolos de control. Y el director ejecutivo evidentemente es la cara visible porque no solo participa en congresos nacionales sino internacionales y lleva el avance de la transición energética de República Dominicana a todos los países que también están pendientes del país. Y precisamente desde 2020 ha sido el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y desde eso va mi primera pregunta, porque evidentemente la transición energética, director, pone objetivos muy rápidos, ¿no? Y también la demanda es acelerada y quería preguntarle desde su experiencia, desde ese nombramiento hace 4 años, ¿cómo ha visto el cambio del país y cómo ha visto sobre todo ese avance que ha tenido y que ha representado que República Dominicana sea un ejemplo en el Caribe? Muchas gracias, Catalina. Agradezco para darle las gracias a todos los organizadores de energía, que ya se ha convertido en el evento cumbre, tanto en República Dominicana, en el Caribe, como en el mundo, sobre temas, mostrar los aspectos de avance de la energía a nivel mundial. Muchas gracias nuevamente por elegir República Dominicana como el hub de la energía del Caribe. Ahora que estamos hablando de cables submarinos, de mercados regionales, ya nosotros nos montamos en esa ola al igual. Mira, el tránsito ha sido duro. Ha sido duro porque el tránsito no solamente ha sido de 4 años. En unos 20 o 25 años hemos entendido ya un modelo de mercado eléctrico que antes no lo teníamos. Los que nos graduábamos de ingenieros en las universidades entendíamos que la energía eléctrica solamente era para los ingenieros, porque sabíamos empalmar 2 alambres, porque sabíamos hacer algún tipo de trabajo técnico. Mas, sin embargo, y para la muestra basta un botón, aquí está la banca, aquí están los financistas, los gestionadores de proyectos, los que salvan el tema legal. Fíjate que así mismo como el mercado ha crecido, el conocimiento ha crecido y se ha acelerado en estos 4 años. Y quiero decir también que no solamente lo que gestionamos proyectos, lo que estamos detrás de los proyectos, el gobierno, el sector privado, por ejemplo, aquí también está el Congreso. Saludamos a nuestra amiga Indira de Jesús, que es miembro de la Comisión de Energía del Congreso. Ayer tuvimos también a Jason y a Kimberly, también 2 miembros de esa comisión, que también están interesados en estos temas. Fíjate que la transición energética no solamente somos un grupo de técnicos que estamos pensando cómo hacer bien las cosas, sino que tenemos que recibir la colaboración de todos. Y la sociedad tiene que comprender esta gran transición. Estos 4 años han sido muy dinámicos. Hemos visto cómo el mercado de capitales se ha agitado, tanto local como en el extranjero. Hemos visto cómo la inversión ha fluido al punto que extrañamente el Banco Central nos coloca como un gran atractivo a la inversión, junto con turismo, que siempre ha sido lo tradicional, y por encima de otros intereses nacionales. Hoy todas las oficinas que tienen que ver con el tema del sector eléctrico, todas están abiertas, la superintendencia, la empresa de transmisión, la CNE, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, todos están enfocados a qué pasa en el sector energético en República Dominicana. Todos estamos enfocados en qué se necesita para hacer posible esta transición.
Los temas técnicos están resueltos, los temas financieros hay que avanzar un poquito más. Ese es el aprendizaje que tenemos de estos 4 años. Director, en la continuidad del nuevo gobierno evidentemente se lanza un mensaje de estabilidad y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los factores clave que han llevado al país precisamente a lograr una posición estratégica en el Caribe y cómo pretende esta continuidad de este gobierno, esta nueva etapa, seguir avanzando para no solo los actores públicos y privados, sino también para la democratización de la energía, para la electrificación, para convertir a República Dominicana en con una matriz energética totalmente limpia? ¿Qué va a llevar este nuevo gobierno en mensaje? Mira, la clave principal ha sido estabilidad política. Hay que agradecer a la clase política dominicana que hoy podemos gozar de esa estabilidad. Independientemente de que hayan disrupciones como la que vivimos en el proceso electoral del 2020, eso no ocasionó una ruptura con el régimen democrático, como ha ocurrido en otros países de la región. De repente lamentamos mucho lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, lo que ocurre en Nicaragua y otros países donde el trauma todavía persiste. Esos traumas que de repente limitan la capacidad del país de atraer inversión, aquí ya han sido superados. Fíjate que ya nosotros estamos avanzando en tener una democracia fuerte, que hasta hace poco no la teníamos, hay que decirlo. Mas, sin embargo, eso trae consigo otros elementos. Ahorita te hablaba de la estabilidad del mercado. Hoy tenemos un mercado que es fuerte. Nosotros vencimos ese miedo que se tenía a que sin un PPA no se construye un proyecto. Ha quedado en la mentira. Hoy hay 5 o 6 proyectos operando en el mercado sin PPA. Simplemente con el mercado spot como referencia y consiguen levantar financiamiento en ese mercado spot. Porque hasta ahí el mercado se ha preocupado de que sea un mercado atractivo. Nuestro mercado spot es un mercado atractivo. Es un mercado atractivo a la inversión porque no tiene esas fluctuaciones que se presentan en los mercados europeos, en los mercados continentales. Hasta eso me da un indicador de decir, yo soy capaz de recibir inversión solamente apostando a ese mercado spot que tal vez la banca le corre porque no es un mercado seguro. Aquí tiene seguridad. Otros elementos, también la garantía jurídica que hablaba ahorita, pero también hay algo muy fundamental que ha mejorado eso, y tengo que decirlo en los últimos 4 años. Y es que hoy las oficinas públicas del área del sector energía no son un mercado persa. Ya el peaje para usted entrar a una oficina, el peaje para usted aprobar un proyecto, eso se acabó en esta gestión. Y esta vez ha sido como esa gotita que le falta el vaso de agua para completar todo lo otro que yo he planteado como estabilidad política y estabilidad económica. Director, también hay un tema y es que todos los países se ponen objetivos y en favor de esos objetivos empiezan a actuar, ¿no? Y por ejemplo, objetivos y metas a 2025 es que el 25% de la demanda sea con renovables y luego para 2030 el 30%. ¿Cuáles son las estrategias que se están planteando? Porque además el tiempo pasa muy rápido y la transición energética demanda acciones muy rápidas. Mira, la principal estrategia para lograr esos objetivos fue volver a la planificación. De repente, aunque generalmente la gente no lo dice, yo mismo no lo digo, tener un plan, tener un documento país refrendado por organismos, por 5 ministros y luego refrendado por el Poder Ejecutivo, elaborado por técnicos de la CNE y del Ministerio, ha sido como la base fundamental de que tanto el desarrollador como la banca y los grandes inversionistas vean que sí tenemos un norte, sí sabemos para dónde vamos. De repente levantar financiamiento, hay características de riesgo país que te limitan el financiamiento, mas sin embargo cuando tú le dices a ese financista, el país está aquí y va hacia el punto B y te presenta un documento como referencia, sería como esa garantía país de decir, esta gente sabe lo que está haciendo. Ahí el Plan Energético Nacional ha asumido el reto de decir, necesitamos toda la inversión posible para por lo menos completar el 25% que exige la ley. Ahí tengo que decirlo, los inversionistas, el sector privado, el sector financiero nos ha apoyado. Y hoy, por ejemplo, en el segundo semestre del 2024, se están construyendo todos los proyectos posibles de energía solar, energía eólica y algunas expansiones en energía biomasa.
que van a permitir cumplir con ese 25%. Más sin embargo, en la siguiente versión del plan, estamos enfocando los desafíos, una primicia va a salir en los próximos días para discusión. Estamos colocando el objetivo del 30%. Ya fue colocado en el anterior, pero ahora lo estamos especificando. Con mayor restricciones de red, obviamente, restricciones del uso de terreno agrícola y terreno de otro tipo de desarrollo. Pero la gran restricción no es técnica, no es si podemos incorporar baterías o no, ya eso lo hemos demostrado que sí. Y hoy la gran inmensa mayoría de los proyectos que entran para concesión poseen sistemas de almacenamiento, es porque físicamente es posible. Más sin embargo, el gran reto es financiero. El presidente dijo en la conferencia CAF hace una semana que necesitamos 5.400 millones de dólares para financiar esa transición al 2030. O sea, para poder cruzar del 25% al 30%, recuerden que es una división en la cual el divisor es la demanda. Si la demanda aumenta, no es una suma lineal, sino que la suma fácilmente te va a representar el doble de la energía renovable que tienes ahora. Necesitamos 5.400 millones de dólares para poder lograr esa transición del 30%. Y ese número no salió de la nada, es uno de los resultados que tiene hoy la planificación energética. Ustedes lo van a ver en el documento que vamos a emitir próximamente. Y necesitamos crear las estrategias país, documentarla con los inversionistas y ver cómo nosotros vamos entonces a lograr que con una eficiente regulación, con una política pública abierta y implementando mecanismos que sean fáciles de digerir para las bancas precisamente, podamos levantar ese capital. Yo creo que es el mayor reto. Ese es el mayor reto. El reto no es técnico. El reto no es si podemos construir una línea de transmisión hacia Asua, porque en Asua hay mucho sol. No, eso ya está, eso ya se puede hacer. El problema es levantar el capital para poder lograr ese 30% de energía renovable que nos hemos comprometido como política pública y en algunos acuerdos internacionales. En esa necesidad de levantar ese capital, esos 5.400 millones de dólares, ¿cuáles cree que deberían ser los, digamos, 3 primeros pasos urgentes, no solo, y cuál sería el mensaje fundamental, no solo para el sector público, sino para el sector privado? ¿Cómo apalancar esa necesidad de inversión? Mira, lo más importante ahí es atraer financiamiento extranjero, porque me disculpan la banca local, la banca local no va a tener capacidad para afrontarlo. Fíjate que la banca local ahora mismo está financiando el 70 o el 80% de los proyectos que se están construyendo, y de repente el financiamiento internacional ha estado un poquito más lento. No es que no esté ocurriendo, sino que es más lento. Yo creo que ahí debemos convencer al financiamiento internacional, tenemos que convencer a la banca internacional. De repente es muy difícil con un proyecto de 30, 50, 100 megavatios acceder a fondos de inversiones. Los fondos de inversiones tienen un poquito más de apetito en temas de colocar un capital para construir proyectos. Yo creo que ahí tenemos que ser creativos, más el sector privado que el sector público, y no sé, a buscar la manera a través de los financistas que estén en el público, me dirán ahorita cómo, crear pool de proyectos. Asimismo, como de repente para financiar un proyecto grande se crean pool de bancos, por ejemplo como el caso de Manzanillo. De igual forma nosotros podemos aquí ser dinámicos, varias empresas crear pool de proyectos mediante algún mecanismo financiero, algún fideicomiso, algún fondo de inversión, crear pool de proyectos y levantar sumas de dinero un poquito mayor que la que se están levantando ahora para construir entonces grupos de proyectos y poder acceder a esos fondos que no van a venir por 30 o 50 megavatios, van a venir por 500, por 1.000 megavatios, que no están en un proyecto, sino que pueden estar en 5 o 10 proyectos a la vez. Ahí debemos ser creativos, nosotros mismos desde el Estado crear las regulaciones, permitir, creo que ya se han hecho en algunos casos, permitir que se haga superintendencia de valores, CNE con sus objeciones, superintendencia con la regulación que le toca, para permitir que ese capital fluya. Si ese capital no fluye, nosotros vamos a ver entonces que nuestra transición se va a ver más lejos.
En 2023 la CNE otorgó un número récord de concesiones provisionales y también definitivas para nuevos proyectos renovables. Y ustedes tienen cifras récords que quisiera que usted las mencionara, pero ¿cómo las pretenden mantener de cara al futuro, de cara al 2025 y los objetivos que tienen a 2030? Mira, nosotros hemos establecido primero con la resolución 004, que aunque fue criticada en su momento, porque es cierto que cuando le pedimos almacenamiento a un proyecto solar, estamos aumentando el CAPEX del proyecto, tal vez para un mismo modelo de negocio. Ahí era sí o sí, y sigue siendo sí o sí. Ya la semana que viene, si Orlando así lo permite, ¿dónde está Orlando? Está allá atrás Orlando. Vamos a publicar la nueva resolución, ya fue votada en el directorio, donde se exige por lo menos un 50% de almacenamiento. Ayer lo dije en el desayuno, para proyectos de más de 20 megavatios. Eso es lo que ha permitido tener más integración de energía solar. Si no pedíamos almacenamiento, entonces nos tocaba quedarnos en un punto y solamente establecer algunas cuotas de energía solar adicional en función de la demanda, energía libre. Hoy el 80% de la energía que está concesionándose tanto en provisional como en definitiva tiene integrados sistemas de almacenamiento de gran escala y de larga duración. Larga duración, estamos hablando 4 horas. Es lo que ha permitido seguir concesionando. Si el número del 2023 fue alto, creo que en el 2024, si Orlando me lo permite, creo que también andamos por las 40, ¿no? Hay que decir que también una concesión provisional no necesariamente se convierte en definitiva, porque va a depender de múltiples factores si ese proyecto es posible o no. Lo que hemos demostrado es que sí son posibles, porque en provisional tenemos como un gran filtro de verificar si el proyecto cuenta con los avales, pero luego en definitiva entran pocos, pero también está entrando la mayoría que se concesiona provisionalmente. Hay que decir que esas concesiones provisionales tienen muy bajo riesgo, se evalúan con agricultura, que ha sido una queja de todos, de que ahora hay que ir a buscar un papel de agricultura. El terreno no puede ser clase agrícola 3, 2 y 1, no es posible. También hay otros requisitos que se colocan, que simplemente lo que hacen es filtrar y darle categoría a esa concesión para que luego se convierta en definitiva. Quisiera, porque nos queda muy poco tiempo, pero darle un capítulo especial al tema del almacenamiento, que ya lo ha mencionado en bastantes de las respuestas y sobre todo en esa nueva versión del Plan Energético Nacional. ¿Están todos los entes alineados con la importancia del almacenamiento? ¿Se está trabajando en la misma dirección? Yo creo que sí. Hoy el almacenamiento sí o sí para integrar más energía solar. De repente no vimos el requisito en energía eólica, primero porque no tenemos todos los proyectos, no tenemos tantos proyectos en energía eólica desarrollándose. Con el permiso de Ricardo Esteves, que también está sentado en el público, los proyectos de energía eólica requieren mayor estudio, requieren mucho mayor conocimiento de la zona, del área, que un proyecto de energía solar. Por eso el desarrollo es más lento. Y mirando las rampas que produce la energía eólica comparado con la energía solar, hoy no vimos que era necesario colocar almacenamiento. Por ahora. Luego en una evaluación vamos a ver si es posible. ¿Qué sucede? Nosotros colocamos el requisito porque la otra opción era decir que no. Decir no más energía solar en 2023. Y ustedes han visto que esa no ha sido la opción. La opción es que energía se está celebrando aquí porque ahora hay más apetito, aún así incluyamos almacenamiento. La respuesta que hemos tenido del sector privado es que sí, que es posible, pero solo proyectos entran con almacenamiento. De repente, la regulación que está proponiendo la Superintendencia de Electricidad es ver cómo ese almacenamiento no solamente es un requisito de mayor integración de energía solar, sino que yo también puedo usar ese mismo almacenamiento en otros usos. Puedo hacer regulación de frecuencia, puedo hacer arranque en negro, puedo hacer regulación de tensión, puedo hacer balance de red, que lo están haciendo los otros países, en el caso de la ITET. O sea, ver como un requisito que de repente se convierte como una piedrita en el zapato de la inversión, no lo es. Es a la larga lo que va a permitir tener mayor integración de energía renovable a futuro con todos los usos que podemos darle al almacenamiento. Hoy el almacenamiento es una política pública. Nosotros emitimos la resolución 0003 el año pasado. Solamente leen la 04, que es la del requisito. Pero la 003 es la que declara
la necesidad nacional de implementar almacenamiento para seguir integrando energías renovables. Le decía a un amigo, entrando aquí, que cuando tenemos que comparar República Dominicana como país contra otro país, no lo podemos comparar con Brasil, con Argentina, con Uruguay, Paraguay, que tienen 70, 80% de energía hidráulica. Tenemos que compararnos con Puerto Rico, que tenemos sistemas eléctricos parecidos y somos una isla conectados de todos. Tenemos que compararnos con Hawái. Por eso esa aceleración de decir necesitamos almacenamiento para lograr estabilidad ante la entrada de energías renovables. Hoy, la persona más convencida, que más cree en los sistemas de almacenamiento, se llama el presidente de la República. Y así nos lo ha hecho saber a muchos de los que estamos sentados aquí. Por eso tenemos una continuidad del gobierno, además queda un mensaje muy interesante también para los inversionistas y para las personas que además están pendientes de toda esa transición energética de República Dominicana. Y precisamente muchas veces nosotros, quería cerrar este círculo de conversación, porque muchas veces nosotros en estos eventos hablamos de los avances de la transición energética, pero finalmente es la persona de a pie la que se va a beneficiar, ¿no? Es la persona que está en su casa, que va a ver un precio de la energía mucho más barato, que luego va a entender cuál es la importancia de la electrificación. Y esa palabra, electrificación, creo que es la clave de todos los que tenemos aquí trabajando por un futuro muchísimo más limpio. ¿Cómo está trabajando República Dominicana en hacerle entender a ese ciudadano de a pie la importancia de la electrificación? Mira, de repente el problema grande de República Dominicana tal vez no es ese. Ahí te digo que comparado con otros países de la región, hay países de renta media donde el gran problema de ese país es la electrificación. Y de repente hacemos una energía en otro país y la gente va y habla de que el 30, 35, 40% de su población no tiene acceso a la electricidad. Y si eso ustedes creen que es mucho, países ricos como Brasil tienen ese problema. Y lo peor de todo es que gran parte de la población que es indígena no cree en eso. Hay que decirlo también que no es un problema solamente de invertir y llevar un cable, sino que también hay que convencer a esa persona de que necesita electricidad para desarrollarse. China lo hizo, por ejemplo. China, su gran proyecto de electrificar 600 millones de habitantes, bueno, ha producido lo que es China hoy, en temas de mercado, consumo y producción. En República Dominicana, creo, no tengo el dato, lo maneja el Ministerio de Energía y Minas, habla de un 2% que no esté electrificado. Creo que ahí la Dirección de Electrificación Rural, hoy haciendo uso de los recursos que tenía asignado anteriormente la UERS, ha avanzado mucho. Recientemente estuvimos en una comunidad muy aislada, se llama Palero, en Santiago Rodríguez, y 100 familias que viven ahí en esa montaña aplaudieron cómo una mini hidroeléctrica es capaz de electrificar esa zona y darle unas cuantas horas de energía mientras sea posible operar esa central. Pero igual también ya he visto de CNE, hemos visto como, por ejemplo, comunidades como la del Díaz Piña, en San José de Ocoa también hemos llevado proyectos fotovoltaicos con sistema de almacenamiento, donde es muy caro llevar un cable de 7.200 voltios, o sale simplemente la caída de voltaje sería muy alta. Y por ejemplo, recientemente en Guerra vimos como unas cuantas escuelas que aunque tienen el acceso a electricidad, pero no con una calidad, tienen una red muy deficiente, tienen unos sistemas muy vulnerables a cualquier efecto climático. Mas, sin embargo, hoy con sistemas propios solares, con almacenamiento, pueden simplemente continuar con su educación sin esas interrupciones. Una educación que cada vez es más técnica, más conectada, más dependiente de las redes, más dependiente del internet, menos dependiente de un pizarrón con una tiza. Necesitan electricidad. Esos niños necesitan electricidad y ahí nosotros lo hemos estado ayudando también. Pues, director ejecutivo de la CNE, Eduardo Veras, muchísimas gracias por acompañarnos en esta apertura de la segunda jornada de Energía del Caribe. Muchísimas gracias a todos.